autorizados, ¿ya? Así que hoy día ya nos calmamos, nos relajamos un poco, ya pasó lo peor, ¿no? Ya son 2 semanas de sus traumas, así que no me vengan con sus cosas hoy día, por favor. Vamos a iniciar con esta parte porque luego de esto se vienen revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica. Son temas bastante importantes porque de eso sí van a utilizar la información para su práctica clínica. Entonces es bueno que lo sepan, ¿ok? Más allá de los estudios transversales, de reportes de casos y todo el floro que hemos metido en esta sección pasada, esta parte sí es muy importante, ¿ok? Bueno, la sección pasada de estudios diagnósticos también fue importante, pero pasó muy caleta, ¿no? Pasó muy caleta esta sección. A ver. Muy bien, vamos a iniciar. Este es el índice. Eso es lo que colocaron en la parte de su sílabo, así que bueno, pues no, yo tengo que obedecer nomás. Yo lo hubiera puesto así, pero bueno. Ah, cierto, vamos a empezar con esto, ¿no? Y un poquito de la importancia nuevamente de la medicina basada en evidencia. Seguramente durante la semana se han dado cuenta que una noticia, ¿no? Una noticia muy interesante de Donald Trump, del gringo del Colorado. ¿Qué pasó con el Colorado? Dijo que aquellas mujeres gestantes que consumían acetaminofén, o sea, el paracetamol, el hermoso paracetamol que nos salva mucho de nosotros cuando estamos con un poquito de calentura, causaba autismo en el producto, en el feto, a largo plazo, ¿no? Y es por eso que tuvo una portada en casi todos los periódicos, fue sensación a nivel mundial, y esta es una de las razones por la cual nosotros tenemos que aprender bien la medicina basada en evidencias y hacer una correcta lectura crítica de los documentos que se nos vengan adelante, ¿ok? Bueno, esto fue bastante polémico, y en general se utilizaron diferentes estudios para que puedan dar esta afirmación, ¿no? El primer artículo es este que está acá, era un metaanálisis de un estudio de estudios prospectivos, de estudios de cohorte, que de cierta forma y de una manera no crítica asociaban el consumo de acetaminofén con el espectro autista más adelante. Pero cuando nosotros revisamos ese artículo, nos vamos a dar cuenta que los documentos que han sido incluidos no tenían la rigurosidad metodológica adecuada, ¿no? O sea, en esos estudios que se han ido continuando, muchos de los estudios que estaban incluidos en ese metaanálisis no tenían una buena rigurosidad metodológica. Entonces, un estudio publicado en JAMA, que es este que está acá, es el estudio más grande que reúne casi 2 millones de niños de manera prospectiva para evaluar si es que la exposición durante el embarazo al acetaminofén producía el espectro autista más adelante. Bueno, se ha corroborado mediante este es el estudio más grande. Este metaanálisis no alcanzó la cantidad de niños que correspondía al de aquí, a la investigación de abajo de JAMA, y pues esto fue el que tumbó a toda la teoría a toda la palabrería que dijo el Colorado, pues no por allá por Estados Unidos. Y bueno, eso pasó, eso es una de las noticias. ¿Cuántos de ustedes ya sabían esa noticia? Por ahí, levante la mano, alto. Ahí está, eso. Dejen de estar siguiendo ahí a Taylor Swift, ¿no? Bueno, un poquito más de generalidades por acá, a los ensayos clínicos. ¿Qué sucede con los ensayos clínicos desde un inicio? Acá tenemos 2 ejemplos de la historia de la medicina. ¿Han llevado historia de la medicina ustedes? ¿Cierto? ¿No llevan historia de la medicina? Pero bueno, ya fue. Primer ejemplo. Este es el ejemplo clásico que nosotros utilizamos en epidemiología. Cuando nosotros nos ingresamos al mundo de la especialidad de epidemiología o la maestría de epidemiología, siempre nos muestran estos 2 ejemplos. El primero del escorbuto. Sucedía por allá, pues, ¿no? Por el siglo XV aproximadamente, que era muy frecuente estos viajes marítimos para conocer nuevas tierras, ¿no? Y en ahí existían pues los marineros. Hoy en día ya no existen tantos marineros, ¿no? Y se tiene una mala percepción de los marineros. Pero en esos tiempos sí eran marineros, ¿verdad? Hola. ¿Qué te saluda? Hola. Sucede con los marineros, que durante toda la estancia de viaje, que podrían haber sido años incluso, 2, 3, 4 años, está perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué sucedía con los
con los viajantes en el mar en esos tiempos, ¿no? Todos los viajes marítimos de ese tiempo, que podrían durar 1, 2 o 3 años. ¿Qué sucedía? Que cuando los alimentos se acababan, pues obviamente sufrían un tipo de desnutrición. Y a partir de eso, generaban escorbuto. Esta es la famosa enfermedad de los marineros, el escorbuto. ¿Alguna vez alguien le ha dado el escorbuto? Escorbuto, no herpes, escorbuto. ¿Nadie? Estos muchachos, sí, pues lo malo de vivir en una zona de bajos recursos. Pero a mí sí me ha dado, pues, muchachos. A mí sí me ha dado fregado. Pero bueno, uno se siente mal, pues, ¿no? Con el escorbuto, pero bueno, es porque yo tampoco no consumía frutas. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que James Lind hizo un experimento con los, que obviamente hoy en día no se haría ese tipo de experimentos, pero separó en 2 grupos, 12 marineros, a quienes les dio sidra, les dio vinagre, les dio otras cosas un poco ácidas, pero no, que no combinaban cítricos. A otro grupo, a 12 personas más, a 12 marineros, les dio cítricos, vitamina C, directamente. Este grupo, este fue uno de los primeros ensayos controlados de esos tiempos, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que el consumo de vitamina C aumentaba los niveles inmunológicos y a su vez generaba una cierta protección y recuperación a los pacientes con escorbuto. Muy interesante, eso fue uno de los primeros ensayos clínicos que si hubieran llevado historia de la medicina, sabrían, ¿no? El otro, el de... ¿Cómo se Ignas, vamos a decirle Ignas. Ignas, ¿qué es lo que hacía Ignas? Ignas era un médico que atendía también a mujeres gestantes. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes los médicos eran más pro. Antes los médicos eran unos... que por no decir una palabra... ¿Alguien me está grabando? Sí, imagino que está. Pero bueno, antes los médicos sí eran médicos de verdad, pues, ¿no? No solamente dictaban cursos, así como yo, no eran así. Sino que, pucha, se metían a las autopsias, hacían partos, hacían de todo los muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los médicos que realizaban autopsias hacían tolacas, así con sus manos así sin guantes, no les interesaba nada a los desgraciados. Hacían las autopsias y luego atendían partos. Así, desgraciados, cochinos, asquerosos. Entonces, ¿qué dijo ese señor Ignas? Que en esos tiempos se estaban desarrollando muchas fiebres, las puérperas, fiebre puerperal. Y eso podría originar infección puerperal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dijo este señor inteligente? ¿Por qué no nos lavamos la mano? Ay, qué simple, ¿no? Pero todos decían, ¿cómo te vas a lavar la mano? Tú estás loco. La limpieza es un acto malo. En esos tiempos, ¿no? En el siglo XVII, no sé si sabrán, ¿no? Pero incluso había, no sé si habrán, es que a ustedes seguro les sale otro tipo de TikToks, a mí me da, que incluso aquellas personas que no se lavaban los dientes y que tenían los dientes más podridos, tenían cierto estatus económico más alto. Una locura, ¿no? Al siglo XVII, pues son cosas de los antiguos. Y eso mismo pasaba, o sea, ellos estigmatizaban la limpieza. No creían en un buen valor a la limpieza. Y en ese momento, pues, Ignas se lavó las manos y en el grupo que él atendía, donde se lavaban las manos, las muertes... Oye, estas pilas, ¿de dónde lo compran? De Temu. Ya está rojo. ¿Ya está rojo? ¿Esto qué quiere decir, delegado? Vamos a ver. Esperaban o que simplemente no desarrollaban la fiebre puerperal. Entonces, ese fue otro de los hallazgos que se logró a partir de los ensayos clínicos controlados, bien realizados. ¿Ok? Y así se derriban muchos mitos. Muchos mitos empezaron a derribar, que al final también vamos a conversar de uno que otro. ¿Ok? No mucho bla bla, ¿no? Bueno, otra vez, ¿no? Esta es una de las pirámides que siempre les... Con la pirámide, en resumen, ¿no? La pirámide de evidencia data ya del 2016, pero esta es una pirámide modificada que seguramente los de mi grupo conocen perfectamente. Esta pirámide simplemente lo que hace es separar a las revisiones sistemáticas por un lado y los estudios primarios por otro. Porque las revisiones sistemáticas pueden ser también de casos control, de cohorte, de ensayos clínicos y de otros tipos de estudios, incluso de reportes de casos. Cuando existen casos muy poco documentados, 20, 30, 50 casos alrededor del mundo, lo que se hace es una revisión sistemática de reportes de casos. ¿Ok? Muy interesante, dicho sea de paso. Pero bueno, eso no es lo que nos compete el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, los ensayos clínicos controlados y aleatorizados están en la punta de los ensayos, de los estudios primarios.
Y eso siempre tiene que tenerlo en cuenta. Incluso creo que fue una de las preguntas de los pasitos de aquellos tiempos, yo me acuerdo. Pero bueno, eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Esto ya se la saben ustedes. Vamos a ver lo del registro. Ustedes ya se saben cómo se hacen los ensayos, los estudios de caso control, los estudios de cohorte, los estudios de reporte de caso, ya se la saben ustedes. Ustedes son expertos, ustedes me ganan. Porque ustedes han llevado epidemiología, han llevado diseño y ahora están llevando este curso. Ustedes son campeones en esto. Ya, ustedes deberían enseñarme a mi corazón, les hacen el poner, ¿no? Y se dan cuenta ya. Bueno, muy tarde, ¿no? Ya en la segunda sección. Pero bueno, para que nosotros podamos corroborar que el ensayo clínico haya sido correctamente llevado a cabo, después de haber sido ejecutado como un protocolo, porque primero se hace un protocolo o proyecto, y luego se hace el trabajo de campo, tenemos que verificar que haya sido registrado en los portales nacionales e internacionales correspondientes. En Perú, el portal se llama REPEC, Registro Peruano de Ensayo Clínico, REPEC. Cualquiera que quiera hacer un ensayo clínico, primero tiene que registrar su propuesta y su proyecto de investigación por medio de esta página. La ventaja es que esta página está ligada directamente al Clinical Trials. El Clinical Trials es la página mundial, por así decirlo, pero que está principalmente gobernada por Estados Unidos. Hay un chongo con Estados Unidos ahorita. Ya vamos a ver ahorita lo de chongo con Estados Unidos. Pero bueno, esa es la idea. Que si nosotros quisiéramos hacer un ensayo clínico, tenemos que registrarlo primero por medio de un protocolo de estudio, ¿ok? Bueno, acá hay mucho floro, la verdad, acá hay mucho floro, pero en resumen ya el que desea lo lee. ¿Qué hora es a propósito? 2 y 22, el que desea lo lee porque ya pasamos las diapositivas. ¿Dónde anda lo importante es el ensayo clínico que ve lo del acetaminofén con el espectro autista en los niños. Ese ensayo clínico debería haber sido registrado mediante un proyecto y debería tener un código de proyecto. Si este proyecto dista de lo que se hizo realmente, eso quiere decir que no siguió las reglas del juego. Es como si yo te digo, ¿sabes qué? Todos los días voy a ahorrar 10 soles, todos los días hasta el fin de año. Pero al final del año, no hubo una pequeña modificación y solo he recolectado 5 soles diarios. Esa es una modificación que yo tenía que haber dicho porque tengo deuda. Entonces no voy a cumplir con la deuda correspondiente. Lo mismo pasa con los ensayos clínicos. Si tú modificas algo de lo que planificaste y salió algo totalmente distinto, pero positivo para tu favor, debería ser reportado. Es por eso que primero nosotros planeamos, lo registramos y luego ejecutamos. Es por eso que nosotros tenemos que tener todo este florito en mente, ¿no? Hay protección de los participantes, hay mejora de la calidad de evidencia porque nosotros estamos siguiendo los pasos que hemos dicho al inicio, hay prevención de los sesgos de publicación y la transparencia y la confianza. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del sesgo de publicación? Creo que no hemos visto. Pero eso ya lo vamos a ver con revisiones sistemáticas, ¿no? Recuerden ustedes que muchos de los estudios que no tienen resultados positivos muchas veces no se publican. Y si no se publican, quiere decir que eso ocasiona un sesgo de publicación. Porque para el metaanálisis no van a existir esos resultados que tengan cosas negativas o cosas neutras, sino todo lo positivo nada más. Entonces, eso es algo importante cuando queremos tanto buscar como realizar un ensayo clínico. Pero lo importante ahorita es la lectura del ensayo clínico. Bueno, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que incluso en la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que ya es una revista prestigiosa, nos piden que nosotros tengamos códigos, ya sea en PRISA o en REPEC, para que podamos desarrollar o publicar nuestro ensayo clínico. ¿Ok? O sea, esto no es un jueguito, esto no es algo de que a mí se me ocurrió, que lo registro y todo. Todas las revistas de buen nivel te piden que registres el protocolo, ya sea en REPEC en el caso de Perú o en Clinical Trials en el caso internacional. Lo ideal es que estén los dos. Eso sería lo más, un lugar bonito, un mundo ideal. Bueno,
Como siempre, pico, ¿no? Ya estoy cansado también yo de pico, todas las clases pico, la vez pasada les han cambiado, ¿no? Pierce les han dicho, ¿no? Ah, madre, qué loco. Tantas cosas en la mente, ¿no? Pico, Pierce, MRD, es la vida, bueno, ustedes están estudiando. Bueno, acá tenemos un ensayo clínico muy bonito, es el estudio COMET, y acá tenemos el otro ensayo clínico que puede ser un poquito distinto, pero en general tiene el mismo concepto. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros siempre nos han enseñado a que debemos tener una intervención y un comparador. ¿Correcto? En el pico existe una intervención y un comparador. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos compararlo con el mismo medicamento, pero con diferentes periodos? Esto pasa mucho en la práctica clínica. Seguramente hay algunos de ustedes que quizás se han enfermado, quizás conozco un familiar que le han recetado el mismo medicamento por diferentes periodos. Por 7 días, por 10 días, por 14 días, por un mes, ¿no? Incluso si es que todavía no llevan antimicrobianos, ¿no? Me van a llevar. Ya se ve. Bueno, es un tema bonito porque, por ejemplo, para la tuberculosis, nosotros acá en Perú manejamos un esquema de 9 meses con antituberculosos, con antimicrobianos antituberculosos, ¿no? Pero existen estudios que mencionan que con una terapia de 6 meses sería suficiente. En cambio hay otros que dicen que para prevenir la multidrogoresistencia sería ideal 12 meses. O sea, ustedes saben, ¿no? Hay de todo en esta vida. Pero bueno, estos tipos de ensayos se llaman ensayos clínicos de no inferioridad, por ejemplo. Y ahí es donde recurrimos al TICOTS. Nosotros en la T colocamos el tiempo, ¿no? A 30 días post tratamiento, por ejemplo en este caso. Y la S sería un ensayo clínico de no inferioridad. ¿Ok? Entonces, existen muchos otros tipos de ensayos clínicos. Ensayos clínicos de no inferioridad, de equivalencia, superioridad, puede ser el paralelo, crossover, N1. Hay muchos diseños de ensayos clínicos. Pero lo importante es que ustedes puedan definir al final qué tipo es. ¿Ok? Lo más común es el paralelo. O sea, esos son los tácitos, los que simplemente dicen ensayo controlado y aleatorizado, ya, usualmente son paralelos. Y ya bueno, poco a poco pueden ir profundizando sobre eso. Eso es otro precio. Consorcio. ¿Se acuerdan del Strobe? ¿Se acuerdan del Gale? ¿Sí? ¿Se acuerdan por ahí? Creo que viene en su pregunta, ¿no? Es una herramienta que nos permite verificar que todos los ítems de nuestros estudios observacionales se encuentren ahí. Pero en caso de los ensayos clínicos, nosotros tenemos al consorcio. ¿Ok? El consorcio nos va a dar una lista, un checklist, principalmente de todo lo que tenemos que seguir. Esto es importante para ustedes, ahora sí. Ahora sí es importante. ¿Por qué yo no le tomaba mucha importancia al Strobe? Porque el Newcastle era una herramienta directamente para evaluar la calidad del Strobe. No con la finalidad de que ustedes lo publiquen. Porque ustedes, este curso no es para que publiquen ustedes. Este curso es para que lean. Entonces, si ustedes quieren publicar, deberían seguir las reglas del consorcio, del Strobe y todo eso. Pero ¿por qué ahorita el consorcio es importante? Porque tiene algunas secciones que son evaluadas por el Risk of Bias, que lo vamos a ir viendo en la próxima clase. No sé si me toca la próxima clase. Si me toca, uno de esos temas importantes es la aleatorización. ¿Ok? La aleatorización. Y esto es un tema muy importante, porque muchas veces confundimos la aleatorización con lo aleatorizado. ¿Ok? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? La aleatorización es el proceso por el cual los participantes que ya fueron reclutados son asignados a cada grupo. O sea, si yo recolecto a 10 personas, tengo que hacer aleatoriamente que 5 reciban el control y 5 reciban la intervención. ¿De qué manera? No lo sé, pero tengo que hacerlo. Ya lo vamos a ir. ¿Ok? Entonces, la idea es que ambos grupos sean comparables. Que si alguien obesito está por aquí, que en el otro lado también hay alguien obesito. Si es que en un lado hay un jovencito, en el otro lado también tiene que haber un jovencito. Si es que en un lado hay 2 mujeres, en el otro lado también debería haber 2 mujeres, y así, para que todo sea equiparable. ¿Ok? Bueno, eso es lo más importante, el resto es un poquito del floro, ya lo leen. Toda esta parte de la aleatorización tiene su ciencia. ¿Ok? Todo esto tiene otra realización afuera. Esto es un tema de un mes completo. Todo lo que tiene que ver con la aleatorización es un mes completo de capacitación para que supuestamente tú hagas bien un ensayo clínico, ¿no? Pero luego te das cuenta que es muy engorroso y dices, ¿qué estás haciendo un ensayo clínico? Encima me cuesta billetes, no tengo dinero yo.
y no quiero estar posturado, es una vaina. La academia es un mundo. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Que ustedes sepan diferenciar el término de muestreo aleatorio, que no es lo que compete ahorita, esto no compete ahorita, y lo que compete ahorita es esto, la aleatorización. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen sus estudios, ¿no? A partir de toda la universidad, de la USMP, por ejemplo, ¿no? A todos los estudiantes de medicina. ¿Cuántos estudiantes de medicina habrá en la USMP? ¿Alguien me puede dar una? ¿500? ¿600? ¿1000? 1600. Ya. Si alguien quiere hacer un estudio en los estudiantes de medicina del USMP, un poquito difícil que agarran los 1600, ¿no? Un poquito difícil, más los que jalan y todo bien difícil, ¿no? Entonces, lo ideal ahí es calcular un tamaño de muestra y de ahí recién reclutar a los participantes. ¿Cómo reclutas? Ya, esa parte es el muestreo. Esa parte es el muestreo. Eso no es parte de los ensayos clínicos. Me hubiera puesto una X ahí, ustedes también son, no vaya a ser que le pones una X por ahí delegada, pues, esto no es. Esto es lo que nos interesa. Ya, esto es lo que nos interesa, que ambos grupos, tanto el control como la intervención, estén equilibrados. ¿Ok? Estén equilibrados. Y bueno, algo importante aquí es esto, el ocultamiento de la asignación. Esto que está un poquito escondido es importante. ¿Por qué? Porque si un paciente, un paciente principalmente, se da cuenta que está siendo asignado al grupo control o al grupo de intervención, se va todo, se pierde todo el valor del ensayo clínico. Entonces, lo ideal es que existe un ocultamiento en la asignación. ¿Ok? Eso es importante porque también es evaluado por el risk of bias que vamos a revisar la próxima semana. ¿Ok? Si es que me toca. Listo. Vamos a ver el enmascaramiento ahora. El enmascaramiento es una parte también importantísima de los ensayos clínicos. El enmascaramiento es esa actividad en donde tú ocultas, o bueno, ¿no? Camuflas la terapia y el control. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico acá es el enmascaramiento en acupuntura. O sea, tú vas a tener un grupo de control y tú vas a tener un grupo de intervención con acupuntura. ¿Cómo? O sea, si el paciente es parte del ensayo clínico, ¿cómo ocultamos que no le estamos haciendo la acupuntura al grupo control? Tenemos que hacer una forma de acupuntura. Y para eso ya existen algunos métodos. Por ejemplo, en las cirugías también pasa eso. En los estudios de apendicitis, que usualmente les comento, una forma de ocultar que esa persona es parte del control es hacerle un chuzo en la piel, nada más. No, es un poquito difícil porque obviamente, pues, ¿no? O sea, si es que tú le vas a hacer a un grupo control la cirugía normal y al otro grupo le vas a dar algún medicamento, algún antibiótico, el de antibiótico se va a dar cuenta que le estás poniendo antibiótico, ¿no? Claro que no va a poder ocultar su apendicitis, obviamente, pero la idea es que sean enmascarados todo eso, ¿ok? Esto pasa con las pastillas, con las soluciones. Usualmente tratan de incluso darle el mismo sabor a una pastilla a la otra, una solución a otra, el mismo color a los sueros, etcétera, para que todo esto pase desapercibido para el paciente. Porque el paciente se da cuenta, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, ¿no? Por ejemplo acá, un ejemplito, preparar pastillas idénticas en apariencia para que ni el paciente ni el médico sepa cuál se está administrando. ¿Ok? Y bueno, el cegamiento, ¿no? El cegamiento es cuando el paciente no sabe si está recibiendo el medicamento o el placebo, o el tratamiento control en definitivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, no? El enmascaramiento es esa actividad que tú realizas para enmascarar literalmente el tratamiento. No se basa en lo que el paciente pueda percibir, sino cómo tú preparas, por ejemplo, que esa pastilla sea igual al control. O cómo haces que esa acupuntura sea igual a la acupuntura control. Eso es el enmascaramiento. Mientras que el cegamiento es cómo tú le tapas los ojos al médico que está tratando, o al investigador, o al paciente. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Esto es importante porque también viene el risk of bias. ¿Ok? Entonces, todo esto es un preámbulo para el risk of bias. Luego no quiero sorpresas. Cansado. Bueno.
ahora vamos con el grupo control, ¿no? Este es otro ejemplo de la historia de la medicina. Ya, ¿quiénes son de provincia acá? ¿Quiénes son de la sierra? Levante la mano, orgullosos, orgullosos. Ah, la gente de la sierra. ¿Qué es lo que pasa en la sierra y principalmente a grandes alturas? Que quizás lo han notado en sus papás, en sus abuelitos o algo así, que hay una elevación de la hemoglobina. ¿No? Hay una elevación de la hemoglobina. Solamente están colorados también, ¿no? Están morados, ¿no? Ni siquiera colorados, están morados. Y uno de los tratamientos que usualmente se hace para la policitemia es la sangría. ¿Ok? ¿Qué es la sangría? O sea, hacerte una flebotomía y que chorree la sangre, ¿no? Para que disminuya los niveles totales del paquete globular completo. Lo que pasaba antes, que la sangría era la respuesta a todo. Tú te sentías mal por una fiebre, sangría. Estabas embarazada, sangría. ¿No? Te atropellaba un carro, bueno, en ese tiempo no había carro, ¿no? Pero sangría. Era todo, absolutamente cualquier situación patológica, la sangría era la solución. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como la aplicaban a todos, así también había gente que sobrevivía y también había gente que moría con la sangría. Entonces, ¿qué pasó? Esto recién se transparentó el siglo pasado, en el 1920, si mal no recuerdo, 1930. Obviamente yo no estaba vivo, me lo han contado también, ¿no? Me lo han contado. Y bueno, lo que decían era, ¿no? Para equilibrar los humores, lo que hoy en día las señoritas y los jóvenes fresas dicen los chakras, ¿no? Los chakras. En esos tiempos se hablaba de humores, que todo evoluciona, ¿no? O sea, el espiritista siempre va a ser espiritista. Ahí está el espiritista, ¿no? Entonces la sangría, las Bays para ustedes quizás, ¿no? Las Bays, lo mismo era, pues no, acá se veía menor decía los humores en esos tiempos, ¿no? Lo que para ustedes son las Bays, para él eran los humores. ¿Cómo se controlaba todos los humores? Con una sangría, ¿no? No sé si se acuerdan, que no llegó, pero ¿se acuerdan de los 4 humores? ¿Sí? ¿Eso sí lo saben? ¿Cómo que rojo? Ese es un Pokémon, ¿no? Los humores. Recuerdan bilioso. Después había uno que es no era pancreático, muchachos, ¿qué pasa? Bilioso. Y unos 3 más, la verdad es que nada que ver. Pero esos eran los humores, y supuestamente todo el desequilibrio era por esos 4. ¿Ok? Entonces, ya. Después nos va y todo eso ya. Bueno, y luego se hizo una comparación, un grupo control con lo de la sangría, y se dieron cuenta que estábamos haciendo tonterías, que todos se nos moría, más que sobrevivir se nos moría. Entonces desde ahí dijeron, no, ya no más sangrías, y por eso ya no se hace más sangrías. ¿Ok? Pero es importante que exista el grupo control, porque si no hubiese existido un grupo control, simplemente hubieran seguido con las sangrías, porque le aplicaban a todos sin el grupo control. Eso es muy importante. ¿Ok? ¿Qué es más importante que tener un grupo control? Es que el grupo control sea idéntico al grupo al que nosotros le estamos poniendo la intervención. Eso es muy importante. Y nuevamente, ¿no? Como decíamos en las clases de práctica, si a todo este grupo que está aquí, a estas 3 filas de aquí, les colocamos un medicamento y que es la intervención que yo quiero, ¿no? Y que resulta que acá todos son jóvenes, sanos, atletas, no han tenido enfermedades, sus papás también han sido atletas, todos son perfectos acá. Mientras que a este grupo se le ve, ¿no? Todo decaído, obesos, diabéticos, hipertensos, más edad y todo, y le doy el control encima, ¿no? Le doy ahí el placebo. ¿Qué es lo que pasa? Que los de acá se van a morir, ¿no? Posiblemente, porque todos están hasta las patas ya. O sea, esto ya no tiene que ver ni por el medicamento ni por el control, sino que simplemente ellos ya tenían esa predisposición a que fallara cualquier terapeuta. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que si bien puede existir un control, este control puede estar mal hecho. Y eso es importante. Y esto se vio muchísimo en la parte del COVID-19. Muchos estudios que han sido retractados, como el de aquí, y como el de aquí, ha sido justamente por eso. Porque no transparentaron qué tan fiable era el grupo control en comparación con la intervención. ¿Ok? Entonces, en el grupo de hidroxicloroquina, por ejemplo, ha habido muchas personas hipertensas, con diabetes, algunas incluso estaban en UCI en comparación con los jovencitos sanos que les dieron el medicamento. Y obviamente los de aquí tenían más posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso con el grupo control. ¿Hay formas de controlar mucho mejor? Sí, hay formas, pero ahorita no les compete.
Creo que hoy día vamos a terminar temprano. Criterios de inclusión y exclusión, chicos. Lo más importante aquí es que si es que el paper o el ensayo clínico es muy estricto con los criterios de exclusión, o sea, te excluye a todos, absolutamente a todos, hay que desconfiar. ¿Por qué? Porque está siendo muy controlado. ¿Se acuerdan que hemos hablado, bueno, por vía virtual lo han conversado de los entornos controlados? ¿Han revisado esa grabación siquiera o no se acuerdan? Las diapos han revisado, las diapos, ¿no? De los entornos controlados. ¿Qué es lo que pasa con los entornos controlados? Que lo hacen tan específico, tan directo hacia un paciente en concreto, no un paciente que sea de 18 a 30 años, que no tenga comorbilidades y que aparte pueda sobrevivir, ¿no? Para cualquier situación. Pero lo hace tan específico que eso no se da en los hospitales, eso no sucede en los hospitales. En los hospitales solamente vas a tener personas con comorbilidades, vas a tener personas abandonadas, vas a tener personas a quienes no pueden acceder al tratamiento. Entonces, ahí comienza el problema. ¿Ok? Como les indico aquí, ¿no? En muchos casos se excluye a pacientes con múltiples comorbilidades, pero en la vida real la mayoría de ocasiones no es así. ¿Ok? Entonces, siempre es esto muy aplicado a la práctica clínica. ¿Ok? Ya después leen para afuera. Y bueno, ya con eso hemos terminado, chicos. Entonces, acá la noticia del día, hemos terminado súper rápido. PubMed ya no está siendo actualizado, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el día de antes de ayer ya no se están subiendo documentos a PubMed. O sea que ya no están palabras, porque ¿cómo hacemos revisiones sin PubMed? Ya fue. Entonces, bueno, chicos, espero que puedan obtener un ingreso directo a Medline por su universidad. Exíjalo. Yo también lo voy a exigir, así que esto puede ser el pitch.